Y ahora sí. Amén, querido hermano, les saludamos con la paz del Señor. Estamos, ¿cierto?, junto a mi hermano Nicolás. Eh, Damos, por supuesto, un tremendo saludo a la distancia a nuestros pastores, a los hermanos, ¿cierto?, allá en Coquimbo, Tierras Blancas, nuestros hermanos que nos acompañan, por supuesto, también acá en Chihuayante, a quienes también nos ven, ¿cierto?, desde Santiago, desde Quilpué también, ¿cierto?, que en oportunidades comparten con nosotros. Y bueno, les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 4 para leer del versículo 7, 8 y el 16. Entonces, Primera de Juan 4, 7, 8 y 16. Si lo han encontrado, puede hacer así. Estamos bien, muy bien. Dice así entonces, en el nombre del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el 16 nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que, y el que permanece en amor permanece Dios. Perdón, lo voy a repetir. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Les invito a que podamos tener un momento de oración. Dios amado, te damos gracias, Padre, por tener este momento de poder compartir tu palabra, este momento de poder compartir, Señor, un momento en tu presencia. Te damos gracias porque realmente el poder tener estos medios de comunicación, estos medios, Señor, para transmitir, Señor Dios mío, tu mensaje, para compartir, Señor, de momentos agradables, Señor, nos bendicen al utilizarlos de esta manera. Señor, te damos gracias por todo, gracias por nuestros hermanos, por la semana, por todo lo que tú nos has dado, Señor, y pedimos también que tú nos bendigas, Señor, a través de tu palabra, que nos edifiques, que nos fortalezcas, que nos sostengas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, bueno, ahí estoy. Eh, Como le había mencionado, ¿cierto? Primera de Juan, en realidad, prácticamente el tópico esencial dentro del capítulo, en este caso 4 desde el versículo 7 en adelante, es Dios es amor. Así que en el fondo era inevitable, ¿cierto?, que pudiera aparecer estos versículos referentes al amor. Y dentro de estos dos, ¿cierto? Dentro de todos estos versículos, nos dice claramente, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y si hay algo que nosotros tenemos, ¿cierto?, más que claro, y estoy seguro de que ustedes también comparten eso, es que todos hemos conocido el amor de Dios, todos, ¿cierto? Somos parte de aquellos que hemos aceptado al Señor. Y si en algún momento nos ve también alguna persona que no ha aceptado al Señor, créame de que usted también está disponible para poder recibir este amor que Dios nos entrega, este amor que es tan incondicional, este amor que es tan grande, es tan inmenso y que también nos motiva, ¿cierto?, a través de la abundancia de este amor de parte de Dios, a que nosotros también nos amemos unos a otros, que pueda ser algo, ¿cierto?, eh, que pueda tener una respuesta, ¿cierto?, también de mi expresión de amor hacia el otro, que pueda ser algo recíproco, ¿cierto? Que pueda ser algo en que se genere, ¿cierto? Este feedback en donde yo amo a una persona y ella también me entrega, ¿cierto? Ese amor de vuelta. Y eso es por la abundancia, en realidad, del amor de Dios en nuestra vida. Y lo segundo, ¿cierto? Que nos dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esencial, ¿cierto? Dios es amor.
Y bueno, considerando estos aspectos y viendo un poco, ¿cierto?, la circunstancia en la que nosotros nos hemos estado desenvolviendo últimamente, si bien hemos, ¿cierto?, considerado de que la distribución, como mencionaba nuestra hermana Javiera, perdón, hace un tiempo atrás, la distribución en el fondo es distinta del tiempo, pero el tiempo es el mismo. Y eso implica de que en el fondo nosotros estemos más tiempo en nuestra casa, estemos más tiempo en nuestro hogar, compartamos un poco más, ¿cierto? En este caso con nuestros familiares, compartamos un poco más con aquellos, ¿cierto? Que tienen hijos, con sus padres, con sus madres, hermanos, y quizá esto puede resultar en dos circunstancias. Una, por supuesto, es beneficioso porque pasamos más tiempo con ellos. Eh, hemos ganado quizás más tiempo con ellos del que no teníamos la oportunidad de poder apreciar antes, ¿cierto? O valorar antes, por causa de esto mismo que en lo que nosotros nos vemos inmersos constantemente, que es tener que estar envueltos, ¿cierto? En este ritmo de la vida, en donde tenemos que estar trabajando, donde tenemos que estar estudiando y no se deja mucho tiempo para poder compartir, a veces si quiere el desayuno, o poder compartir el almuerzo, poder compartir una once. Y es en el fondo algo muy, muy beneficioso y también la instancia para que usted pueda demostrar del amor de Dios hacia su familia. ¿Ya? Si usted tiene familia que no es conversa, ¿cierto? Que no conoce a Dios, aproveche la instancia de mostrar el amor de Dios, que sobreabunde, ¿cierto? El amor de Dios en su vida. Y como dice la palabra, ¿cierto? Que la abundancia del corazón hablará la boca, que abunde el amor de Dios en su corazón. Para que realmente de eso usted pueda hablar, para que realmente de eso usted pueda demostrar a aquellos, ¿cierto? Que no conocen a Dios y que en realidad puedan conocer a nuestro Dios verdadero, que puedan conocer esta faceta, ¿cierto? Que es tan, o esta cualidad, ¿cierto? De parte de Dios que es tan inmensa, ya que incluso dice la Escritura en Romanos que no hay nada, ¿cierto? Ni por muy alto, ni por muy profundo, ¿cierto? Nada, nada, nada nos puede separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada, nada nos puede separar del amor de Dios, ¿ya? Y es más, de hecho, hay una canción de los niños que dice que por más alto que yo pueda ir, o por muy abajo que pueda ir, no voy a ser capaz, ¿cierto?, de salir de este amor de Dios. Y la otra instancia, que quizás bajo estas circunstancias podría ser un poco desfavorable, es que cuando nosotros tenemos más contacto, ¿cierto?, con, en este caso, con las personas, seres de confianza, ya como le había mencionado, nuestros hermanos, ¿cierto?, tíos, padre, madre, hijos, etcétera, podría tornarse en otras circunstancias medio desfavorable, porque por el hecho de que hay mayor compartir, a veces se pueden generar diversos roces, ¿ya? Y es importante poder considerar de que en el fondo, si nosotros somos hijos de Dios, en el fondo, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que reflejar este amor, po, ¿ah? Eh, o sea, de partida, eh, no podemos ser, ¿cierto? Personas de que en el fondo digamos una cosa, que prediquemos algo, ¿cierto? Y no lo practiquemos. Y qué mejor, ¿cierto? Que partir por nuestra casa, por nuestro hogar, ¿ya? Entonces es de mucha importancia que podamos tener en consideración esto. Y sin, considerando esto, ante ambos, ¿cierto? Debemos pensar que el amor de Dios debe estar presente en nosotros, en nuestro hogar. Debemos ser pacientes, debemos ser condescendientes, tengamos gestos de amor unos con otros, tengamos gestos de alegría, porque realmente eso es lo que Dios también quiere entregar, esa es la imagen que Dios quiere entregar. Imagínense nosotros diciendo, no, Dios te ama, y por el otro lado, ¿cierto? Discutiendo, o no, Dios te ama, y no, sabes que yo no voy a hacer esto porque no me gusta. No, no es algo, ¿cierto? Que en el fondo sea una consecuencia de lo que nosotros decimos, sea una consecuencia de lo que nosotros expresamos, y si Dios abunda en nuestro corazón, eso es lo que debemos demostrar. Entonces, el ser luz, queridos hermanos, no es solamente para afuera, sino que tú partes siendo luz desde tu propio hogar. Tú partes siendo luz desde tu propio hogar. Y cuando la gente de tu propio hogar
conoce, sabes que tú eres distinto, demuestra, ¿cierto?, de que realmente tú tienes de Dios en tu vida, entonces eso también va a lograr que en el fondo tú vayas estabilizando tu testimonio y por consecuencia todas las palabras que tú menciones van a ser afirmadas con hechos, ¿ya? Por tanto, así como nosotros predicamos, ¿cierto? Debemos también practicar. Ya si hay algo que le otorga mucha validez a lo que nosotros podamos decir, es que también nosotros seamos consecuentes con lo que nosotros predicamos, ¿cierto? Con la palabra de Dios que nosotros expresamos. Y es importante poder considerar esto porque en segunda de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia, no, sí, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene cierto de qué avergonzarse. Entonces, todos nosotros, ¿cierto? Siendo hijos de Dios, debemos considerar, ¿cierto?, el poder presentarnos de una forma recta delante de Dios, y el Señor conoce todas las cosas, y estamos más que claros, ¿cierto?, de que por más que nosotros queramos escondernos de algo, si hay algo de lo que nosotros no nos podemos esconder, es de la presencia de Dios. Si hay algo de lo que nosotros no nos podemos apartar, ¿cierto?, es de que Dios esté contemplándonos, ¿cierto?, de forma constante, sabiendo qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros decimos. Decía por ahí un humorista, ¿cierto? Lo pensé, pero no lo dije, ¿ya? Así que también tengamos mucho resguardo en nuestros pensamientos, porque en el fondo el Señor conoce cuál es la intención de nuestros pensamientos. A veces quizás nosotros no expresamos esto, pero por nuestra mente pasa todo el procesamiento de quizás haber respondido de alguna forma negativa, y realmente nosotros debemos ser íntegros. Uno de los salmistas decía, examina, oh Dios, mis pensamientos, examina, oh Dios, cierto, mi corazón, y que cuando el Señor examine, ¿cierto?, eso, ojalá pueda hallar un corazón recto, ojalá pueda hallar pensamientos, ¿cierto?, que no transgredan, ¿cierto?, el perfil de lo que Dios quiere preparar en nuestra vida, porque debemos recordar de que cuando Dios ha comenzado, ¿cierto?, una obra, dice la Escritura, en este caso mencionaba de que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Esa era, ¿cierto?, una de las de los pensamientos que tenía, y efectivamente dentro de esta obra Dios se tiene que formar, ¿cierto? Jesús, la imagen de Jesús se tiene que formar en nuestra vida, ¿ya? Y saben que dentro de eso también debemos considerar el hecho de que nosotros todos estamos llamados a servir, ¿ya? Y por ende, lo más probable es que a usted, quizás si no había en alguna oportunidad barrido la cocina, le va a tocar barrer la cocina. Quizás si en alguna oportunidad a usted no le tocó tender la ropa, le va a tocar tender la ropa. Si en alguna oportunidad a usted no le ha tocado lavar los platos, le va a tocar lavar los platos, ¿ya? Y por ende, hay algunos que se están riendo por ahí. Y por ende también nosotros tenemos que tener alguna respuesta, tenemos que tener una respuesta positiva frente a eso, ¿ya? Debemos ser serviciales, serviciales con aquellos que nosotros amamos, expresemos, ¿cierto?, nuestro amor a través de gestos. Y qué mejor ejemplo de servicio que Jesucristo, ¿o no? ¿Qué mejor ejemplo de servicio que Jesucristo? Le quiero pedir, en este caso a Cristian, por favor, si pudiera buscar Juan 13 para leer desde el 13 al 15, que en el fondo hace referencia un poco a lo que es el servicio de parte de Jesús, ¿cierto? De cómo Él ejemplifica este servicio. Juan 13, Juan 13, desde el 13 al 15. 13 del 3 al 15 dice así. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Muchas gracias, Kikan, nuestro hermano Cristian. Así es, pues, el contexto, ¿cierto?, en donde Jesús demuestra el ejemplo del cómo nosotros tenemos que servir, es cuando lava, ¿cierto?, los pies de los discípulos,
Algunos de ellos, ¿cierto?, permanecían ahí un tanto distantes frente a la postura que estaba tomando Jesús, y en el fondo él, ¿qué era lo que quería decir? De que independiente de que Jesús, ¿cierto?, estuviera por sobre ellos, de que él fuera su maestro, el mayor ejemplo que nos da a nosotros es que debemos humillarnos y servir a los demás. Porque él dijo claramente de que él no había venido a ser servido, sino que él venía a servir. Y si hay algo que tenemos de mucha gratitud en este tiempo, es poder saber de que aquel siervo, ¿cierto?, vino para poder servir hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Ah? No hubo ninguna circunstancia en donde, por más, ¿cierto?, de que hubieran oportunidades en donde él se hubiera escapado un poco de esto, no, él sabía de que tenía que estar ahí, él sabía de que tenía que cumplir con este propósito, y la premisa de todo esto es efectivamente de que Dios tiene un amor tan grande para nosotros, ¿cierto? De que Jesús tenía que cumplir con este propósito y vino a servir. Así que también nosotros somos llamados en este tiempo a servir en nuestro hogar, a servir a nuestros familiares, a servir a nuestros vecinos, como también mencionaba cierto Carlos, de que podamos tener una mirada un poquitito más allá, es importante, porque para eso, en el fondo, en este tiempo en que quizás estamos encerrados, en que quizás estamos, ¿cierto?, prácticamente, yo diría que 24/7 casi en nuestros hogares, una que otra salida para poder ir a comprar o cualquier otra cosa, pero en este tiempo nosotros tenemos también que aprovechar de ser luz, que ser serviciales, tenemos que demostrar, tenemos que ser consecuentes, y todos somos, ¿cierto?, conocedores de Dios, por tanto, todos somos llamados a amar, ¿cierto?, con el amor que Dios nos ha entregado. Y demostrémoslo en este tiempo, expresémoslos, eh, tengamos, en este caso, momentos de paciencia, eh, y podamos considerar, ¿cierto?, el perdonar también a aquellos que nos ofenden. Debemos considerar de todo lo que Dios ha hecho, imagínense cuánta paciencia ha tenido el Señor con nosotros y cómo nosotros no vamos a tener paciencia con nuestros hermanos, ¿cierto? Cómo no vamos a tener paciencia con los hijos, cómo no vamos a tener paciencia con los padres, ¿cierto? Con los tíos. Debemos partir por eso, ¿cierto? Y perdonando, ¿cierto? También cuántas veces sea necesario perdonar. 70 veces 7 mencionó a alguien por ahí, ¿cierto? Que debemos perdonar, y son muchas veces, ¿cierto? Para poder considerar. Entonces debemos estar en esa perspectiva, en ese lineamiento, y por supuesto, como nos dice el versículo 16, dice nosotros, en 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Mire qué hermoso. O sea que si usted permanece en Dios, también Dios permanece en nosotros. Y permanece también, ¿cierto? Eh, si usted, ¿cierto?, permanece en amor, permanece Dios también en nosotros. Entonces, ¿es importante la expresión del amor? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí es importante. Porque, ¿saben qué? Imagínense que bajo estas circunstancias, en estos días, aún más, ¿cierto? Nosotros debemos exteriorizar, ¿cierto? Expresar el amor de Dios y considerar de que, amados hermanos, lo que Dios puede hacer a través de tu vida, eh, es a través, ¿cierto?, del amor, es a través de la expresión del amor. No hay mejor obra que la que Dios desarrolla a través de nuestra vida por medio del amor. No hay mejor disposición, ¿cierto?, de poder ser usados ser usados por Dios por medio del amor. Porque realmente lo que usted pueda expresar, lo que usted pueda decir, lo que usted pueda pensar, quizás no va a generar un cambio en otras personas, pero si el amor de Dios está en medio, si la presencia de Dios está en medio, si el Espíritu Santo de Dios le guía a usted, por supuesto que eso va a generar cambios. Porque usted no va a estar guiando eso, sino que va a ser el Señor, por sobre todo. Y ¿qué más poder decirle? Aprovechemos, ¿cierto?, los momentos para poder
eh, compartir de la palabra de Dios. Me alegraba mucho poder ver cómo Alejandra en una oportunidad, ¿cierto?, hizo un video haciendo referencia la semana pasada, ¿cierto?, sobre la crucifixión, ¿cierto?, de Jesús, haciendo referencia de Isaías, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer, pues a eso estamos llamados, a que podamos realmente expresar de Dios, que podamos entregar de Dios, que podamos ser luz en este tiempo que hay mucha sensibilidad, que hay mucha necesidad, que realmente hay muchos que quizás dudan a veces de que realmente Dios exista, y algo que puede generar fe, si hay algo que puede generar un cambio, es la expresión de amor, ¿cierto?, de parte de Dios en nuestras vidas. Así que les invito a eso, a que podamos tener eh, esa sensibilidad para con los de nuestro propio hogar, esa sensibilidad para con nuestros vecinos, ya de poder hacer vivo la expresión de amor y en realidad eso es como lo que esencialmente les quería compartir. No me quiero extender más. Así que esperando, por supuesto, que Dios les bendiga mucho, tengamos en consideración esto, que podamos reflejar el amor de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Utilicemos, en este caso, dentro de los que son jóvenes y a lo mejor en realidad todos aquellos que se puedan manejar dentro de redes sociales, aproveche la oportunidad de las redes sociales. No podemos salir de nuestras casas, pero sí podemos enviar un mensaje, no podemos salir de nuestras casas, pero sí podemos compartir una imagen, no podemos salir de casa, pero sí podemos compartir un video, ¿cierto?, de bendición, de fortalecimiento, de sustento para otros. Y esa es la invitación, amados hermanos, a que podamos ser consideración, ¿cierto?, de esto, de lo que Dios ha entregado en abundancia para el mundo, porque en realidad es parte de la obra que Dios ha hecho. Eh, por ese motivo, ¿cierto?, fue que envió a su Hijo, por el amor, ¿cierto?, a todos nosotros, por el amor hacia todo el mundo, y que sea eso lo que permanezca, que sea eso lo que prevalezca. Dice también la Escritura, ¿cierto?, que hay muchas cosas que pasarán, pero si hay algo que permanecerá, va a ser, ¿cierto?, el amor, por sobre todo, ¿ya? Así que Dios les bendiga mucho, les invito a que podamos tener un momento de oración, a que se pueda sincerar con el Señor, ahí en el lugar donde usted esté, a que se pueda sincerar también con sus seres queridos. Si en algún momento ha sido usted, ha pasado a llevar en este caso, a sus familiares, pueda tener también la suficiente humildad para poder pedir perdón y también ser consecuente, ¿cierto? Y misericordioso, no sé cómo poder decirlo, también con aquellos que les ofenden, que ustedes también puedan perdonarlos, ¿ya? Así que les invito a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, por este momento en que nos instas, Señor, una vez más a poder recordar, Señor, esta palabra sobre el amor, Señor, el principio, Señor, por el cual tú generaste, Dios mío, todo este plan de salvación para nuestras vidas, el motivo por el cual, Señor, dentro de las semanas pasadas, Señor, estuvimos recordando, Señor, la mayor expresión de amor, Señor, para nuestras vidas. Y agradecemos por todo lo que tú nos hablas, agradecemos por todo lo que tú nos edificas, agradecemos por tu palabra, Señor. Dios mío, que abunde de tu amor en nuestra vida, que abunde de tu amor en nuestro corazón, Señor, porque si te hemos conocido, Señor, realmente es motivo, Señor, ya con el hecho de conocerte es motivo para poder expresar, Señor, de tu inmenso amor, de tu gran, Señor, misericordia. Dios mío, y pedimos, Señor, de que si en algún momento, en alguna medida, Señor, hemos sido, Padre, quienes hemos ofendido a otros, Señor, pedimos perdón también ante ti, Señor, si algunas personas nos han ofendido, Señor, también que podamos tener la consideración de poder amarles, de poder ser luz, Señor, y sal en este tiempo, partiendo desde nuestros hogares, Señor, y también, Señor, llegando hacia nuestros vecinos y a otros más. Dios mío, te damos gracias porque
realmente esto es en lo que debería llevar nuestra vida, Señor, tu expresión de amor, que es tan inmensa, Señor, que no hay nada que nos pueda separar, Señor, de ello, no hay nada que nos pueda alejar, no hay nada que nos pueda, Señor, dejar distantes, Señor, en algún momento de que podamos recibir, Señor, de tu inmenso amor. Gracias por todo, dejamos todo delante de su mano, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.